La armonía es tener esa paz y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Yo quiero hablarles, digo así, pequeña reflexión, pero les voy a mentir. Así que no les quiero mentir. Quiero hablar sobre los beneficios, diga conmigo los beneficios del Evangelio. Muchas veces estamos en el camino y no entendemos ni comprendemos y aún pasamos años y no somos capaces muchísimas veces de reconocer esos beneficios de haber recibido el Evangelio en nuestras vidas. ¿Y por qué les quiero predicar sobre esto? Porque al finalizar esto, el día martes, cuando estamos aquí en la oración, Dios me habla de dos cosas. Primero, que tenemos que llevar al pueblo, me decía, lleva al pueblo a mi presencia. Porque en mi presencia yo me voy a encargar de cada uno de ellos. Usted sabe que como pastores muchísimas veces nos sentimos impotentes, porque vemos la necesidad, pero también vemos la dureza del corazón, vemos la necedad. Vemos muchísimas veces como personas no quieren cambiar. Uno les marca el rumbo, la dirección, pero se quieren y se conforman como están. Y mientras estaba ahí sentado, Dios me dice, en mi presencia yo voy a hacer comprender y entender el camino que tienen que ir. Y lo segundo que me decía el Señor es, llévalos a un altar. Y hoy cuando finalicemos el sermón, ¿por qué se lo digo al principio? Para que la palabra trabaje en su corazón, en su espíritu. Y no tomemos una decisión apresurada, porque vamos a pasar aquí adelante. Nadie va a orar por nadie. Solamente vamos a abrir un altar y decir, Señor, yo me comprometo en hacer un altar, aunque sea de un día en mi casa. Amén. Aunque sea de un día. Un día juntaré a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Compartiremos una palabra y estaremos orando. Eso es un altar. Pero les vuelvo a decir que uno no tiene que tomar apresuradamente, porque Dios toma. Ayer estaban aquí, hermoso, la entrega de niños, y yo les decía que lo que uno presenta en un altar, ¿qué hace Dios? Lo toma. Y ¿sabe lo hermoso de esto? Es que Dios no te lo da de vuelta, porque es de Él. Dios no entiende la dualidad de nuestro corazón. Te doy mi vida, pero después te la saco. O te doy mi vida para las cosas que me conviene, pero no para obedecerte. Dios lo que toma, lo toma. Y les hablaba de esos padres, de esa prioridad que ellos habían tomado, los felicitaba, de poder poner a esos niños, niñas delante del Señor, porque Dios los toma. Y Dios se encarga luego de cuidarlos, guardarlos, protegerlos. Y aún aunque ellos elijan un camino errado, Dios los va a hacer volver. Porque Dios es fiel a su palabra o no. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, mirá si no es fiel, mírame a mí, decirle. Amén. Y cada uno de nosotros somos esos representantes de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de un hombre, una mujer, un papá, una mamá. Yo me acuerdo, la otra vez recordaba hace mucho, mi abuela, mis abuelos eran cristianos. Y me acuerdo mi abuelita, la mamá de mi mamá, cómo oraba por nosotros para que sigamos el camino. Y yo era muy chiquitito, o sea, hace poquito de esto. Y recordaba cómo, aún con mis 6 años, mi abuela nos bendecía. Y luego siguió mi madre. Y yo digo, qué importante que es entender que Dios es fiel a la oración. Amén. Así que cuando terminemos el sermón, usted no lo haga ni por compromiso, ni porque pasa, ni porque no pase. Acá se trata
de una disposición de decir, Señor, yo te necesito. Y te necesito en mi casa, y te necesito en mi familia. Y necesito que cambies las cosas. Como hoy decía mi esposa, situaciones a veces dentro del corazón que aún nos conformamos y Dios te dice, pero no es lo que a mí me agrada. Y la lógica del hombre es contraria a la lógica de Dios. Dice que los pensamientos de Dios, ¿cómo son? Más altos que los nuestros. Nosotros nos conformamos con algo tan chato y Dios te dice, tengo algo tan grande para tu vida, que no lo imaginás. Hace poco mi esposa había tenido un sueño y que lo que nosotros pensábamos y buscábamos no tenía un techo en nuestra limitación. Y Dios mostraba que Él sacaba ese techo porque los pensamientos y las intenciones de Dios son más altas que las nuestras. Así que un consejo que te doy para tu vida, para tu familia, para tu futuro, para tu destino, no tengas techo. El techo lo pones vos, el techo lo pongo yo. El Señor sacó a un hombre, ¿se acuerda? Abraham. ¿Y a dónde lo puso? Adentro de la carpa. Dijo, mirá hasta dónde llega la carpa. ¿A dónde lo llevó? Afuera. Y dice, mira, si podés contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y yo creo que Abraham nunca pensó que iba a estar Mirta Ruiz, su hija, en este lugar, o como te llames vos. Jamás. Pero usted sabe que a través de esa fe de ese hombre, nosotros hoy estamos aquí. La fe no mide, la fe cree. Por eso quiero animarlos a ese desafío. No se ponga un techo. El techo es Dios. Y cuando Dios es el techo, es ilimitado. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Den un gran aplauso al Señor. Y bueno, iba a hacer el sermón, no decirle que está al lado tuyo, es porque te extrañó el pastor, no estuvo el viernes. Claro, así que, aunque no sé si voy a seguir viniendo los viernes, porque el viernes estuvo... ¿Cuántos estuvieron el viernes acá? Qué bueno, ahí escuchaba, digo, poderoso, amén, poderosa la palabra y la presencia del Señor. El libro de Efesios, capítulo 2, le aconsejo, sí, que hoy en esta tarde usted abra ahí el Facebook y escuche la palabra del viernes. Le va a hacer bien. ¿Cuántos me dicen amén? Te va a hacer bien. En vez de mirar películas o el noticiero, esas cosas media... Y los partidos, no miremos los partidos de fútbol. No los miremos, Dios. ¿Qué se va, no se va, qué viene, qué lo sacamos? Esas cosas. Escuche la prédica del viernes y lo va a bendecir, lo va a fortalecer y nos va a llevar a una gloria mayor. Los beneficios del Evangelio. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 18, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos que entrada por ¿quién? Por un mismo Espíritu, ¿a dónde? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Qué somos? Mirá al que está al lado tuyo y decirle, te felicito, conciudadano. ¿De quién? De los santos y miembros. Dele un aplauso al Señor, por favor. Dice que somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Pero cuando vienen las pruebas, ¿cómo nos olvidamos de esto? Cuando nuestras fuerzas se cansan, no entendemos que somos hijos de un Dios todopoderoso. Yo puse que nuestro hogar y nuestra familia resplandezca. Yo les decía la semana pasada que es una de nuestras más grandes aspiraciones, que en nuestro hogar haya paz, que esté la esperanza,
Que nuestros hijos sigan al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Que los matrimonios, aún en el medio de los conflictos, busquen a Dios. Yo creo que es una de nuestras más grandes aspiraciones, ver a Dios obrando en nuestro hogar y en nuestra casa y en nuestra familia. Pero para ello, nosotros como miembros de esa familia de Dios, tenemos que comenzar a vivir lo que es el verdadero evangelio. Y muchas veces nosotros entremezclamos lo verdadero con lo oscuro. Muchísimas veces entremezclamos lo santo con lo impuro. Y el verdadero evangelio es el que transforma, diga conmigo, transforma una vida, un pensamiento, un corazón. El verdadero evangelio es el que forma discípulos. Y no estamos hablando de un movimiento discipular, no. Discípulos de Cristo, que son aquellos imitadores, seguidores de aquel que es el autor de nuestras vidas. Por eso es que el verdadero evangelio es el que transforma en una totalidad nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, de actuar, donde a través de esos consejos, como decíamos el domingo pasado, cuando Jesús tenía la multitud y Él daba esos consejos o esos principios para que esas vidas puedan ser libres, felices. Y no solamente eso, que Jesús no tan solo estaba enfocado en la multitud, sino también estaba enfocado en sus discípulos. Porque sus discípulos seguían teniendo pensamientos egoístas, personales, egocéntricos, y aún limitados. Cuando le dijeron, Señor, despídelos, porque ya la hora avanzó y no hay para darles para comer. Entonces vemos como ellos no solamente buscaron su beneficio, que querían ir a descansar, sino también ellos veían la limitación. Por eso les decía en un principio de no tener pensamientos limitados, de no tener pensamientos racionales y humanos, porque la fe es lo contrario a lo racional del hombre. ¿Cómo usted entiende que una persona puede salir de las tinieblas y estar en la luz? ¿Cómo podemos comprender que un enfermo sea sanado? ¿Cómo podemos entender que los oprimidos sean libres? Entonces, lo que el hombre piensa es contrario a lo que Dios piensa, porque nosotros pensamos de acuerdo a nuestra limitación. Hay un texto en la palabra hermoso, dice que no tenemos que ser sabios en nuestra ¿qué? Propia opinión. Porque la sabiduría del hombre es necedad para Dios. La sabiduría del hombre es limitada, el entendimiento del hombre es limitado. Por eso es que el verdadero evangelio es el que transforma, y lo primero que transforma es el pensamiento del hombre, para que luego ese pensamiento baje al corazón y comience a actuar de formas diferentes a lo que muchas veces actuaba. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de vivir bajo esa cobertura, como dice el precioso Salmo 91? ¿Cuáles son los beneficios de coexistir en esta gran familia de la fe? Cuando el hombre comienza a pensar que solamente es algo religioso, que es algo bueno, ahí está totalmente equivocado el pensamiento. Porque vivir el evangelio no es algo bueno. ¿Qué me está diciendo, pastor? Vivir el evangelio es la transformación de la vida. El poder transformador del evangelio hace que nuestras vidas no sean buenas,
sean distintas, diferentes, de acuerdo al diseño original de Dios. Dios forma al hombre, forma a la mujer con un pensamiento total diferente a lo que somos hoy. Y el diseño original de Dios es el diseño de la perfección. Entonces, cuando yo voy a vivir un evangelio que solamente suple mis beneficios, estamos solamente como aspirando el polvo de una dimensión totalmente tan grande que es la de Dios. Podemos comprender que no unos religiosos ser, sino también vivir el verdadero y genuino poder de Dios sobre nuestras vidas. Y para eso, como decía el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, tienen que existir sedientos. ¿Qué tienen que haber? Sedientos. Y usted sabe que Jesús, cuando hay personas sedientas, Él hace cambios radicales en una vida. Transforma de una persona religiosa, la transforma a una vida transformada, cambiada, dependiente de Él, dependiente de su palabra, de sus consejos. Por eso usted va a ver que mucha gente le dice, bueno, estás en la iglesia y te lavaron la cabeza. Bueno, gloria a Dios si me lavaron la cabeza y esa... Bueno, gloria a Dios que me lavaron la cabeza. Y eso transforma mi vida. Porque ¿cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios? Solo usted sabe el proceso que ha atravesado muchas veces detrás de amargura, depresión, tristeza. Muchísimas veces aferrado a las adicciones, al juego, al cigarrillo, al alcohol y todo lo que podemos ver. Y usted sigue viendo que Jesús enseña a vivir lo cotidiano, dígame conmigo lo cotidiano, y así tener una vida de victoria. Por eso es que el verdadero evangelio es un aprendizaje diario. Como Jesús les enseñaba a sus discípulos, día tras día les enseñaba una nueva lección para que ellos vivan diferentes, porque eran diferentes. Y aquí el texto del libro de Efesios dice que somos diferentes. ¿Cuántos me dicen amén? Y como somos diferentes, nuestra vida tiene que ir acompañada a lo que somos. Porque si somos exactamente igual, antes que el Señor nos llame o nos convoque a esta gran familia, ¿qué existiría de transformados o cambiados en nosotros? Pero usted va a ver que el Señor enseña día tras día cómo hablar, cómo caminar, despojarnos de las cargas, despojarnos de lo que nos ata. ¿Cuántos me dicen amén? Quitar de nuestras vidas esas cárceles espirituales que por muchos años el enemigo nos ha mantenido cautivos, mintiéndonos, diciéndonos que no podés seguir hacia adelante. Muchas veces nuestra mente es cautivada y el único poder libertador de la mente es la palabra. La palabra dice que limpia nuestros pensamientos y nos hace entender y comprender nuestra posición frente a Dios. Por eso es que el poder del Evangelio o los beneficios no es solamente una vida eterna, sino es prepararnos, capacitarnos, formarnos, moldearnos para que muchos vean y crean. Usted sabe que 11 personas, luego añadieron otro más. Pero esas 11 personas fueron las que repartieron el Evangelio por todo el mundo. Ahora, ¿por qué fue esto? Esto fue porque en sus vidas estaba esa transformación, estaba
esa dependencia hacia Dios. Y ellos eran testimonios vivos de la sanidad, de la sabiduría, del entendimiento, de la comprensión. Muchos escuchaban a los discípulos hablar y no podían comprender cómo personas totalmente duras, toscas, podían tener esa fluidez. Habla de denuedo la Biblia, esa fluidez en las palabras y la sabiduría. Y usted va a ver que a través de esas personas el Evangelio corrió. Y hoy en día hay familias que necesitan lo que usted tiene. Pero para nosotros poder dar lo que tenemos, primeramente tengo que ser consciente, tengo que saber lo que hay en mi vida. Porque a veces creemos que venir a la iglesia y se torna algo monótono. No, bueno, voy el domingo a la iglesia. ¿Y qué hago en la iglesia? Bueno, y ya algunos ya tienen el tiempo, ¿no? Viene el altar, viene la apertura, siempre lo mismo. Pero si pudiésemos entender a quién venimos a adorar, si pudiésemos entender que Dios nos da la oportunidad de poder exaltarlo, de poder declarar la grandeza, el poder. Y usted cada vez que viene a la iglesia no sale de la misma forma, a menos que su corazón se cierre. Porque acá todo depende, ¿sabe de qué? De esto. Si yo cierro acá, como vengo, al contrario, voy a salir peor de este lugar. Porque voy a mirar el tiempo, voy a pensar que estoy perdiendo el tiempo y no voy a entender que a través de la palabra lo que está haciendo el Señor me está formando, me está liberando, me está capacitando para que yo pueda ser esa luz y esa sal en mi casa, en mi familia, en mis amigos. Personas que no entienden ni comprenden el propósito que hay sobre sus vidas. Hay gente que solamente cree que tiene la existencia para tener un trabajo, para tener una familia, o solamente para eso. Y el pensamiento nuestro es tan chiquito frente a esa inmensidad de Dios. Miramos al hermano Carlos Anacondia y cumplió creo que 81, 82 años por ahí. Y uno dice, la unción del hermano Carlos Anacondia. ¿Sabe que el hermano Carlos Anacondia es igual que el que está al lado suyo? La única diferencia es que él entendió su posición. La única diferencia es que él le creyó a Dios. Y él sabía que no solamente Dios lo había llamado a juntar tornillitos y boloncitos y remaches pop, que Dios lo había llamado para anunciar el Evangelio de la paz. Y cuando hay alguien que le cree, el mundo espiritual se abre. Los demonios comienzan a huir. Y la autoridad que usted ve sobre él es la misma que usted tiene, lo único es que él le creyó. Entonces la diferencia es la actitud del corazón frente al desafío de la vida, frente a aquellas cosas que confrontamos vez tras vez. Por eso volvemos nuevamente a lo que yo les decía. Jesús manifiesta su compasión frente a cada necesidad física, espiritual o la necesidad del alma. Porque hubo muchas personas donde el Señor no solamente les proveyó el pan y la comida, sino también que los libertó del cautiverio del espíritu. Y también el alma, las necesidades quizás de una sanidad, quizás como esa mujer que dijo, si tan solo tocase el borde de su manto. Jesús suplió toda necesidad. Ahora, si yo voy a la palabra me dice que cosas que menores que el Señor vamos a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Cosas mayores. ¿Y usted no cree que si en la semana le ora a un enfermo se puede sanar? ¿De quién depende la sanidad? ¿De usted o de Dios? ¿Y por qué no lo hacemos?
¿Usted no cree que puede compartir vida a aquellos que no tienen? Y si no se convierte, pero no es tu problema. Nosotros somos mensajeros de un mensaje de esperanza. Pero solamente usted y yo somos mensajeros. No sé si usted alguna vez vio a los que trabajan en el correo, ¿no? ¿Alguien ha trabajado en el correo? ¿Usted trabajó en el correo? ¿Sí? Bueno. ¿Y qué hacía con las cartas? ¿Qué hacía? La entregaba. Claro, la repartía. ¿Por qué? Porque él era mensajero. O sea, pero él no era el dueño de lo que decía la carta. ¿Me comprende? Usted no es dueño. Usted es el mensajero. Usted es aquel que golpea las manos y le dice, esto es de parte de Dios, a un compañero de trabajo, compañero de la oficina. Cuando estamos comprando a nuestras amistades, Dios te dice esto. El mensajero lleva el mensaje, pero el que habla no es el mensajero, es el Señor. Dígame un fuerte amén. Amén. Jesús manifiesta, y yo he puesto aquí que el verdadero evangelio contiene las enseñanzas, los mandatos y la palabra de Jesús, y así podemos conocer más de su persona y de su doctrina. ¿Está leyendo la Biblia? Porque si no lee la Biblia, es tan difícil conocerlo. Algunos tienen relación directa con el cielo y gloria a Dios que tiene relación. Pero ¿sabe lo que me enseña la palabra? Que esto no va a pasar. Hola. Dice que el cielo y tierra van a pasar, pero la palabra no va a pasar. Así que si usted tiene relación directa, a algunos se le presentan ángeles, querubines, serafines y todos los ines del mundo, y qué hermoso que es eso, y lo felicito. Pero ¿saben qué? Lo que a usted le va a dar vida es lo que está acá. Muchas veces el hombre imagina, piensa y cree. Hay cosas que son espirituales, pero hay cosas que la intención del hombre a veces parece ser buena, pero no lo es. No se olvide que Satanás se vistió de ángel de luz y se viste de ángel de luz. Dice, para confundir ¿a quién? A los hijos de Dios. Así que si está acá, usted créalo. Si tiene una sensación, órelo. ¿Sí? Dígale, Señor, dice que lo único que se puede juzgar es la profecía, ¿usted sabía? ¿Sí? ¿Y cuándo la juzgamos? Cuando se cumple. Si se cumple la profecía, el profeta era bueno. Si no se cumple la profecía, yo les conté que hace años estábamos más luchados que Martín Caradagian nosotros. Que Tiago no nacía, y así estudiamos durante 13 años. Y ya creo que era el segundo, tercero, cuarto año, y viene un hermano fuerte en la fe, un pastor, y se le acerca a mi esposa y le dice, el año que viene a esta hora, qué sé yo, en este lugar y todo lo pim, pum, pam, puf, vas a tener un hijo. Pasaron 10 años. Pero lo del año que viene no se cumplió. Entonces ahí dijimos, este no es profeta. Como también hubo un profeta que me dijo, va a ser varón, va a ser el Josué de su tiempo. Y nació varón. Por eso cuando fuimos a hacerle la ecografía, veo que todos van, va a ser varón, nena, ¿no? Y nosotros ya sabíamos que iba a ser varón. Y que era varón. Entonces ahí supimos que la mujer esta que me dijo eso era profeta. Entonces vemos cómo el Señor quiere enseñarnos a que nuestro corazón pueda entender y comprender quién es Él. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Ahora, en el Evangelio según San Marcos, si usted me acompaña, Evangelio según San Marcos, capítulo 5. El poder transformador del Evangelio.
y los tremendos beneficios de vivir en el Evangelio. ¿Lo tiene ahí? Dice, vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos, y cuando salió a él de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde vino? De los sepulcros. Un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía, ¿qué? Atarle. Muchos se parecen al que está al lado, ¿no? ¿Quién nos paraba a nosotros? Decirle al que está al lado tuyo, decir que Jesús nos vino a libertar. ¿Cuánto nos sentimos identificados? Amén. Estamos igual. ¿Sí? Y nadie podía atarles, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, más las cadenas, ¿qué pasaron? Fueron hechas pedazos por él y desmenuzadas con los grillos, y nadie podía, ¿qué? Dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Por eso le digo, cuánta similitud que hay con nosotros. Cada hecho, cada acto, nos seguíamos hiriendo nosotros. Nos lastimábamos a nosotros mismos. Y esto es uno de los beneficios de estar alejados del Evangelio. La destrucción, la agonía, la tristeza, la cautividad. Cuando uno está lejos del Evangelio, está en estas condiciones. Y uno lo toma como un hecho histórico y uno lo ve, pero cuánta similitud que hay en nuestras vidas. Y hay aún en nuestra familia, en nuestros seres cercanos, donde el orgullo, la soberbia, y están atados con tantas situaciones donde no pueden salir, y aún sus vicios, sus cosas. Pero hay una buena noticia. Dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Me hizo acordar tanto cuando volví a Jesús, cuando entregué realmente mi vida a Cristo. Yo creo que fue a los 24. Ayer hablábamos con el hermano que viene a ministrar y nos conocemos con él desde el 93, 94. Y me hizo acordar ese momento cuando pasé a ese altar, doblando mis rodillas y pidiéndole al Señor que me sane, que me liberte, que me quite la opresión de mi vida. Yo no podía dormir, era una persona adicta al tabaco, donde la tristeza, la angustia, y me lastimaba a mí mismo, igual que lo que hacía este hombre. Y yo creo que es el símbolo de cada uno de nosotros cuando hemos estado alejados de Dios. Dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviase fuera de aquella región, que no los enviase, perdón. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, dice, paciendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso y saliendo de ellos los espíritus inmundos entraron y ya sabemos qué pasó. Y el verso 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido, ¿qué? Atormentado del demonio y que estaba lleno con esa legión, sentado y ¿qué más? Vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Me sorprende porque no tuvieron miedo cuando estaba desnudo
y se golpeaba y se lastimaba y rompía las cadenas. Pero tuvieron miedo cuando estaba en su sano juicio y estaba en su cabal razonamiento. Este es el beneficio del verdadero evangelio: la libertad, la sanidad, la restauración, la paz. Y es lo que hizo Cristo sobre nuestras vidas, y es lo que quiere hacer sobre nuestra familia. El Señor quiere llevarnos a ese cabal razonamiento, entendimiento. Y no habla del razonamiento, entendimiento humano, sino el que viene del Espíritu. Porque usted va a ver que este hombre, lo primero que le dijo: quiero seguirte. Y Jesús que le dijo: no, anda a tu familia. Y a veces no nos damos cuenta de dónde Jesús nos sanó, porque estamos tan bien que no razonamos cuando estábamos en esos sepulcros, cuando estábamos en las tinieblas, cuando no teníamos paz, cuando no podíamos dormir, cuando teníamos que tomar las pastillas, cuando nadie nos entendía, cuando éramos rechazados. No entendíamos cuando llorábamos en la noche y esperábamos que el otro día no amanezca. ¿Se acuerdan? Jesús le trajo libertad. Y el verdadero evangelio, los beneficios, unos son estos. Usted sabe que Jeremías profetiza frente a una devastación del pueblo, un pueblo envuelto y se puede llegar a decir afectado por las decisiones y por el pecado. Y Dios revela los grandes beneficios que Él le iba a dar a su pueblo, esas buenas nuevas, lo que le esperaba al pueblo, lo que ellos tenían que anhelar y querer. Usted va a ver que una de las cartas proféticas de Jeremías, anunciando el futuro glorioso de los hijos de Dios, de los que eran la familia de Dios. Un futuro que iba a ser distinto, diferente, como hoy nos hablaban en la apertura, en el libro de Isaías, capítulo 58, donde el Señor habla de una sanidad, de una restauración, del poder manifestado. El anhelo y el deseo de Dios es la verdadera restauración del corazón del hombre. Dios quiere sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia y sobre tus hijos la verdadera restauración. Dios no hace nada a medias. Cuando el Señor nos habla por medio de la palabra y dice que lo que Él comenzó, ¿qué va a hacer? Lo va a terminar. Y que cada uno de nosotros estamos en ese proceso donde muchas veces retrasamos el proceso. ¿Saben por qué? Porque somos duros. Y ese proceso es ese proceso de sanidad y restauración. ¿Para qué? Para que realmente usted y yo podamos ser esos luminares. Podamos ser aquellos que podamos salar, aquellos que podamos ser los que transformemos las conversaciones y el ambiente espiritual de donde estamos, aunque se ríen y se burlen. Fíjate, te vuelvo a decir del Gadareno, tuvieron miedo cuando él estaba en su sano cabal. Tuvieron miedo cuando estaba vestido y razonaba y hablaba. Y anteriormente estaban tan acostumbrados a verlo así. Pero el Gadareno fue la luz y fue la sal para su familia. No nos habla luego la Biblia, la palabra del Señor, qué pasó con su familia. Pero yo creo que sus amigos y aún la región de Gadara fue transformada por el testimonio de una persona que fue libertada por el poder del Evangelio. Una persona puede hacer que multitudes entiendan los beneficios del Evangelio.
Los beneficios del Evangelio que primeramente son para nosotros y luego para poder transmitirlos a otros, para que ellos puedan imitar, estar, anhelar y querer lo que vos querés, lo que vos tenés. Dígame un fuerte amén. Amén. Acompáñame al libro de Jeremías. Capítulo 33. Las buenas nuevas, el anuncio de la sanidad y la restauración de un pueblo que estaba envuelto en tinieblas, estaba pagando la consecuencia del pecado, que estaban en una otra medida como el Gadareno, cautivos. Gadareno estaba cautivo de los demonios, ellos estaban cautivos aquí. Y Jeremías estaba cautivo. Y dice que en el patio de esa cárcel Dios le habla y Dios lo lleva a ese evangelio, a esas buenas nuevas que iban a suceder sobre el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros. Verso 6 dice: he aquí que yo les daré sanidad. ¿Qué iba a hacer el Señor? Sanidad y medicina, y los curaré. Y les revelaré abundancia ¿de qué? De paz y de verdad. ¿Lo ha hecho Dios con su vida? ¿Cuántos me dicen amén? Algunos estamos en el proceso, otros están más encaminados, otros están empezando. Pero el poder del Evangelio transforma el corazón del hombre. Por eso es que Jeremías, usado por Dios, por medio del Espíritu Santo, habla de ese futuro glorioso, de ese evangelio que iba a suceder 700, casi 800 años más adelante, cuando Jesús iba a ser aquel que venía a restaurar, a sanar y a libertar. Dice el verso 7: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré que todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. ¿Vos sabés que hay gente que no entiende lo que te pasa a vos? Hay gente que dice, pero vos tenés algo diferente, ¿no le han dicho eso? Porque es el bien de Dios sobre tu corazón y sobre tu vida. Le vuelvo a decir, los beneficios de vivir este evangelio, un evangelio que transforma, cambia, sana, liberta, lo que ha hecho sobre tu vida, lo quiere hacer sobre tu familia. Lo quiere hacer sobre la persona más dura que exista sobre esta tierra. Lo quiere hacer sobre aquellos que aún se consideran lejanos a Dios o ateos. Porque dice el Señor, de tal manera amó Dios a este mundo, que entrega a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Vida eterna. Pero para llegar a esa vida eterna, el Señor quiere mostrar a su pueblo ese poder glorioso de lo que es vivir bajo esa cobertura.
lo que es vivir bajo la protección de Él. Y nos trae a memoria cómo nosotros estábamos y a dónde Dios quiere llevarnos. Porque Él es el único que puede restaurar tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Porque Él lo prometió y lo seguirá haciendo. Porque sus promesas son reales, son verdaderas. Solo quiere que usted y yo podamos comprender este hermoso beneficio de vivir el Evangelio de Cristo. Esas buenas nuevas anunciadas, esas buenas nuevas que han transformado la vida y el hogar. El tema pasa por mi corazón. ¿Yo estoy dispuesto a vivir eso? ¿O quiero todavía vivir un poquitito adentro, un poquitito afuera? Esas son decisiones personales, donde solo vos y Dios conocen lo que hay aquí adentro y lo que hay aquí en nuestros pensamientos. Jeremías sigue así en el texto y en el verso 8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Hermoso texto donde el Señor habla que Él va a traer sanidad y medicina, y dice: los curaré, los curaré. Y tengo un montón de textos bíblicos, si usted los quiere anotar y luego los quiere repasar en su hogar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18, dice: dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Jesús vino a enseñar el verdadero evangelio, a traer libertad. Diga conmigo: libertad. Medicina. Porque, hermano, solamente si nuestro corazón está dañado en este día, ¿sabe quién es responsable? Soy yo. Porque Él ofrece medicina, Él ofrece sanidad. El Señor dice: al que a mí viene no lo echo fuera. Y cuando el Señor dice este evangelio profetizado por Jeremías, dice: yo voy a llevar sanidad, les voy a revelar abundancia de paz. ¿Cuántos sienten paz? ¿Y recuerda antes que había un alboroto tan grande dentro de nuestra alma, dentro de nuestros pensamientos, donde no teníamos paz? Y el Señor lo ha cumplido por medio de este evangelio, de estas buenas nuevas, de esos beneficios de haberlo aceptado a Él. Sigue aquí el texto: los haré volver a los cautivos, los restableceré como al principio, los voy a limpiar de toda maldad y voy a perdonar todos sus pecados. Vemos que ese evangelio que transformó su vida y mi vida, que nos hace vivir constantemente en esta absoluta verdad, anunciada y profetizada por los profetas Jeremías, Isaías, que cuando Jesús llegaba a esta tierra, iba realmente a restaurar el corazón del hombre, el alma del hombre, el espíritu del hombre. Y usted va a ver que Jesús lo ha cumplido, y lo ha cumplido sobre su vida y sobre mi vida. Digamos un fuerte amén. Yo puse cómo no compartir estos beneficios.
¿cómo vamos a callar teniendo una salvación tan grande, viviendo constantemente estos beneficios? Porque si usted hoy no tiene fuerzas, Dios se las renueva. Si usted tiene alguna situación, Dios corre. Hemos predicado tantas veces que Dios sale al encuentro de su vida y de mi vida, porque usted no pasa inadvertido a Dios, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted, como leíamos en el libro de Efesios, somos parte de la familia de Dios. Y yo no sé usted, pero usted cuida a su familia. ¿Cuántos me dicen amén? Cuida. Digo yo, y si yo cuido a mi familia con las poquitas fuerzas que tengo y con mi limitación, ¿cuánto Dios? ¿Cuánto más Dios no va a cuidar a la familia de la fe? No va a cuidar a aquellos que muchas veces no entienden, no comprenden, que se alejan, que están duros. He puesto aquí cómo no compartir lo que hemos vivido y experimentado. Cuando comparto lo que Dios hizo sobre mi vida y el verdadero evangelio, yo no sé, ¿cuántos han predicado alguna vez? ¿Le ha comentado a alguien? ¿Sí? Bueno, hay uno, levante la mano, 1, 2, 3, 4, hay como 20 más o menos. ¿No lo inundó la paz de Dios? ¿No salió con gozo y alegría? Mire, lo más hermoso es cuando alguien predica de Dios. Pastor, si usted supiese todos los problemas que tengo, ahí está, que estás mirando tu problema y no estás mirando a Dios. Cuando vos entiendas que el reino es más grande que tu problema, ahí vas a entender que Dios tiene poder para sanar, liberar y realmente poder darte esa experiencia de vivir el verdadero evangelio y no una religión. Jesús vino en contra de la religión. La religión solamente te conserva dentro de los patrones. Cuando vos vivís el verdadero evangelio, no tiene límite y no tiene techo, porque son experiencias de vida. Imagínate contando de donde Dios te sacó, levantándote de ese pozo que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Cómo dejar de poder hablar de aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos? De aquel que nos sanó cuando estábamos enfermos. Y no hablo solamente de la enfermedad física, porque usted me puede decir, pastor, ¿sabe qué? Todavía sigo con el dolor de rodilla, de Juanete y todo lo demás. Puede seguir, sí. Pero ¿sabe qué? Donde el Señor lo sanó, acá, donde no hay medicina para eso. No hay estudios que sanen el alma del hombre. No hay terapia que puedan sanar el alma del hombre, porque el alma del hombre solamente la puede sanar aquel que es el diseñador, y el diseñador se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a Él. Amén. No hay medicina. Por eso Jesús dijo, yo les voy a dar la sanidad y la medicina que están precisando. Ellos estaban cautivos, depresivos, angustiados, añoraban cuando estaban allí, pero cuando estaban con las cosas de Dios se corrían. Y el Señor entendía el corazón de ellos, el dolor de ellos. Y por último, cuando nosotros evangelizamos y damos a conocer estos beneficios, nos ayuda a mantenernos en Cristo. ¿Sabe por qué muchas veces flaqueamos de la fe? Porque nos estamos encargando de nosotros y no del reino. Encárguese del reino. Encárguese de compartir lo que Dios hizo sobre usted. Encárguese de hablar. Desde que conocí a Cristo, Él hizo esto, hizo esto, hizo esto. Él cambió mi destino, cambió mi futuro, sanó mi alma, mis pensamientos, sanó mis emociones. Y le vuelvo a decir, si no lo ha hecho, no es que Dios no tenga poder,
es que usted no ha abierto su corazón para que Él lo haga. Pero Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a hacer esa sanidad y esa medicina, a darte abundancia. Y me gusta la palabra abundancia, porque no dice yo te voy a dar paz, sino te voy a dar abundancia, más de lo que entendés y comprendés. ¿Sabe qué? Isaías 55 habla a los sedientos, a los necesitados. Isaías no le habla a los conformistas, a los que están cómodos, a los religiosos o aún a aquellos que se excusan, diciendo, no tengo tiempo, estoy cansado, tengo tanto para hacer. Con mucho respeto, querido hermano, pero te lo tengo que decir, son excusas. Ponete a pensar cuánta gente ves en el día. Y si no ves gente, salí a la puerta a buscar y a poder decirle, mira, yo te voy a decir cuáles son los beneficios de estar en Cristo. No le hables de religión, no le hables de iglesia, no le hables de nada, solamente de los beneficios del Evangelio en tu vida. Dígame un fuerte amén. Yo quiero que se pueda poner de pie. Y antes